Hola a todos, ¿cómo están? He podido ir leyendo sus actividades. Me encuentro muy contento de ver la participación que han tenido en el grupo. Invitar a los que aún son como tímidos para sus comentarios a que se animen a hacer el ejercicio. Se darán cuenta que este ejercicio les va a enriquecer. Vamos a continuar nuestro trabajo y en este momento quiero que nos concentremos en las generaciones de los derechos humanos. Ya en la clase de ayer hice un abordaje muy sintético de una definición de derechos humanos, de quizá el contexto histórico en que aparece este concepto y en que se van consolidando. Ahora quiero mencionar muy rápidamente algo que en el siglo XX, por allá a mitad del siglo XX, por allá en 1979, eh, se va a estipular como generaciones de los derechos humanos. Es decir, dividir los derechos de acuerdo al momento histórico en que estos fueron constituyéndose. Algo importante que hay que decir es que después de la Revolución Francesa, la lucha por los derechos va a ser eso, una lucha. Es decir, los estados no van a ir reconociendo porque sí derechos. La constante en la humanidad ha sido que se han tenido que dar fuertes luchas, que se han tenido que hacer grandes exigencias para que se reconozcan esos atributos de dignidad de los seres humanos, de las colectividades y de los pueblos. Quiero empezar por decirles, como les comentaba en el video de ayer, que esos primeros derechos que van a aparecer en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano van a agruparse ya en el siglo XX como derechos de primera generación. Entonces esos derechos los vamos a ubicar en el siglo XVIII y van a tener un avance hasta el siglo XIX. ¿Sí? Ejemplo, todos los derechos que usted encuentra en la Constitución Política de Colombia, entre el artículo 11 y el artículo 41, son derechos de primera generación. En rasgos generales, podemos mencionar la libertad y la participación en la vida política, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de religión, la libertad de sufragio, la libertad de propiedad, el derecho a poder, bueno, a poder votar, lo hemos dicho ahora. Eh, todos estos derechos, todas esas libertades van a ser derechos de primera generación y van a ser los que van a aparecer después de la Revolución Francesa y antes de que se empezara a dar fuerte la Revolución Industrial. Porque la Revolución Industrial, que se va a dar en Inglaterra en el siglo XIX, va a marcar el origen de unas nuevas dinámicas sociales, va a aparecer una nueva clase social que es la clase obrera o el proletariado y van a aparecer unas nuevas exigencias. En ese sentido, el siglo XIX y parte del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, se van a caracterizar porque van a empezar a emerger o a emergir unos nuevos derechos. ¿Cierto? Esos se van a determinar, se van a llamar derechos de segunda generación. Y ahí, en esos derechos de segunda generación, tenemos, por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿sí? Y el derecho a un trabajo justo, el derecho a una vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener una seguridad social, el derecho a poder tener unas prestaciones en momentos de desempleo. Como usted puede observar, estos derechos de segunda generación ya corresponden más a agrupaciones, trabajadores, ¿sí? Estudiantes, colectivos, ojo, que están muy asociados con la vida del trabajo. Porque es que cuando aparece el trabajo desde la concepción industrial, es decir, la gran fábrica, sí, que necesita muchos obreros, pues muchos se van a ir a la ciudad y van a empezar a vivir cosas nuevas. Es decir, van a empezar a ser asalariados, aunque van a tener un salario lo que permanente o continuo, lo que va a pasar es que las condiciones van a ser muy duras, ¿cierto? Van a haber condiciones de trabajo que uno puede llamar infrahumanas. Entonces, horas de trabajo de 16 o trabajo de 16 horas, vamos a encontrar niños trabajando, las mujeres más apetecidas, porque pues en la época la mujer era la mujer del campo que dependía del hombre y que se entendía como una mujer que no tenía capacidad de decisión.
Entonces allí se van a preferir las mujeres porque no protestan, porque asumen, aceptan. El niño se podía manejar para cualquier lado. Los hombres eran un poco más conflictivos, pero no quiere decir que no hayan hombres empleados, hayan muchos hombres empleados, pero las condiciones, por ejemplo, de vivienda van a ser condiciones muy tristes. Familias viviendo en un cuarto, en unas casas de muchos cuartos, sé que pueden entender ustedes que eran muchas familias allí, la insalubridad estaba a la orden del día. Hay unas imágenes surrealistas, por ejemplo el dibujo de una calle con casas de varios pisos alrededor y en los andenes una fila de zapatos. Y lo que implica eso es que la gente sacaba los zapatos a la calle porque estaban tan amontonados que aparte de los olores de ellos, los olores de los zapatos, entonces los zapatos en la calle. Eso implica que hay que luchar por algo, ¿no? Es decir, tenemos derecho a una vida digna y el trabajo tiene que permitirnos eso. Las luchas que se van a dar en Inglaterra y después en Francia otra vez y en Alemania van a ser, por ejemplo, que hoy podamos decir, pues digamos que quien tiene un empleo y tiene un contrato como tal, que pueda tener la ley de las famosas 3/8, es decir, que tenga la posibilidad de tener 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar y 8 horas para descansar. Pero eso es una lucha de los pueblos, es decir, eso no es dado así por estos gobiernos. En ese sentido, entonces, tenemos los de segunda generación. Posteriormente vamos a encontrar los derechos de tercera generación, que los vamos a ubicar en el siglo XX y primeros años del siglo XXI. Estos derechos de tercera generación ya van a estar muy relacionados con el ambiente, ¿cierto? Y los colectivos. Entonces ahí encontramos que lo ambiental empieza a ser una preocupación también. Antes no, lo ambiental no era una preocupación y en el siglo XX por el auge de la industria automotriz, ¿cierto? Del petróleo, de las grandes fábricas que siguen contaminando, de que ahora el capital lo que hace y lo que pretende es desangrar la naturaleza, pero lo que importa es que la gente consuma. Entonces vienen unas nuevas preocupaciones y entonces van a aparecer unos derechos de tercera generación que van a estar relacionados con la calidad de la vida, por ejemplo, el derecho a la paz, a un ambiente sano, al uso y avance de la ciencia y la tecnología, derechos del consumidor, todo este tipo de derechos que no se habían visualizado anteriormente van a comenzar a ser una necesidad y se van a empezar a conquistar. Finalmente, hay autores que están hablando hoy de una cuarta generación de derechos, porque no se pueden agrupar en los tres anteriores. Y tienen que ver ya básicamente con la aparición de la informática y la tecnología. Entonces, a finales del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, vamos a encontrar entonces unos derechos de cuarta generación que están encaminados a el derecho al acceso a la informática, el derecho a acceder a la sociedad de la información, el uso del espacio radioeléctrico, ¿cierto? Que tiene que ver con ese segmento por donde viajan las ondas de radio, televisión, de la telefonía celular, entonces poder usar ese espacio, la televisión por cable y satelital, ¿cierto? El derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a tu autodeterminación informática, es decir, que tú puedas tener una red social con un perfil y con todos los problemas que eso implica, pero tienes ese derecho a tenerlo, y el derecho a lo que se llama el habeas data. Significa que mis datos, que ahora van a estar rodando por todo el mundo, sí, cuando usted firma la boletica para ver si se va a ganar el carro o el bono de tantos millones o de tantos miles en un supermercado, todo eso entra a una base, ¿cierto? Y eso empieza a rotar. Es más, hay gente que compra esas bases, ¿cierto? Y esa información tiene que estar protegida. Habeas data es tenga sus datos, tenga su información, es un latinazo, es una palabra, dos palabras latinas, habeas, ¿cierto? Y data, que lo que me está diciendo es que obliga ahora a todo el que va a manejar tus datos a que tiene que decirte que si tú autorizas ese manejo de datos, ¿sí? Entonces hoy hay muchos formaticos que a veces no se leen, donde uno autoriza que se usen los datos, ¿cierto? Esos son derechos de cuarta generación.
Y créanme que seguirán, perdón, apareciendo necesidades y condiciones que harán que aparezcan unos nuevos derechos. Y entonces podríamos estar hablando de derechos de quinta generación, de sexta generación, porque la sociedad es dinámica, porque las necesidades no se quedan ahí, las necesidades también van evolucionando y van apareciendo. ¿Ok? Quería comentar esto como complemento al tema de derechos humanos. Sobre esto pueden leer muchísimo más. Es decir, entender que los ejes temáticos que se proponen en la guía son muchos y no podemos entrar a abordarlos en profundidad. Entonces ahí está la labor de ustedes de poder hacer un ejercicio de aprendizaje autónomo leyendo más sobre aquello que se está planteando. Los invito pues a que hagamos las actividades propuestas para hoy con toda la energía, con todo el entusiasmo, como venimos trabajando muy bien y bueno, a cuidarse muchachos. Recuerden que el tema de esta pandemia está complicado, pero bueno, si nos cuidamos, nos cuidamos nosotros y cuidamos a las demás personas. Nos vemos, estén pendientes.